Buen día, el día de hoy vamos a hablar de la ejecución de amparo laboral. Les habla la profesora Egle Serrano. La acción de amparo es aquella establecida en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana y se refiere al derecho que tiene esa persona de ser amparada por ante los tribunales en el goce y ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales. Los derechos laborales que pueden ser amparados se corresponden al derecho del trabajo, a los principios fundamentales de los derechos laborales, a los derechos de la persona del trabajador, el derecho a la discriminación, libertad ideológica, religiosa, intimidad, expresión, los derechos fundamentales en el trabajo como son la libertad de asociación, la libertad sindical, la libertad de trabajo y la discriminación en materia de empleo. La Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece que el tribunal competente para conocer de las acciones de amparo laboral son los tribunales de trabajo. En la actualidad, el tribunal que procesa el amparo es el tribunal de juicio. Parte del procedimiento establecido para regir los procesos de amparo se encuentran en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y en la misma Ley Orgánica Procesal del Trabajo. La Ley Orgánica de Amparo, en su artículo 18, establece los requisitos que debe tener la solicitud de acción de amparo. Se refieren principalmente a la identificación de la parte agraviada, el agraviado, el señalamiento del derecho o garantía amenazado, la descripción de los hechos y cualquier explicación complementaria que se amerite. Lo referido a la notificación, las pruebas y la decisión es regido por el proceso general establecido en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. La sentencia, además de cumplir con el proceso establecido en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, debe contener el mandamiento de ejecución, tal y como lo plantea la Ley Orgánica del Amparo. La sentencia de amparo debe cumplir con las exigencias establecidas en el artículo 32 de la Ley Orgánica de Amparo. Su incumplimiento durante su ejecución ocasiona un castigo con prisión entre 6 y 15 meses. La sentencia de amparo constitucional tiene, por la misma Ley Orgánica de Amparo, derecho a apelación dentro de los 3 días siguientes a la publicación del fallo. Ahora vamos a ver en forma gráfica lo referido al proceso de ejecución de amparo. Ya sabemos que el Tribunal de Juicio es el que recibe, procesa y sentencia el amparo constitucional en materia laboral. Luego de sentenciado lo remite al Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, quien lo recibe y dentro de las 24 horas siguientes a su recepción procede a su ejecución. Aquí se pueden dar dos situaciones: se acata la sentencia o se desacata la sentencia. Si se acata la sentencia, se da por terminado el expediente, se devuelve al tribunal de origen para su cierre definitivo. Ahora, si la sentencia se desacata, es decir, si el mandato constitucional se incumple, se deja constancia y se remite el expediente al tribunal de origen con la inmediatez del caso. Ahora, en cuanto al proceso de desacato de sentencia de amparo, hay una laguna legal que va a ser discernida por vía jurisprudencial y vamos a tratar a continuación. Nos encontramos con la sentencia número 245 de fecha 9 de abril de 2014 de la Sala Constitucional, donde se establece el procedimiento a seguir en el caso de desacato de amparo constitucional. Esta sentencia me establece como proceso de desacato la remisión a la Sala per saltum y el procedimiento de amparo señalado en la sentencia 138 del 17 de marzo del 2014. La segunda sentencia es la número 138 de fecha 17 de marzo de 2014. Ella me establece el proceso que se va a realizar al momento de realizar la audiencia con el fin de establecer la medida privativa de libertad por causa de desacato de amparo laboral establecido en el artículo 31 de la Ley de Amparo. De esta manera me establece la Sala el procedimiento aplicable en el caso de incidencia de desacato por mandato de amparo constitucional. También me establece que el tribunal competente para conocer la denuncia de desacato por mandamiento de amparo es el mismo juzgado que dictó la sentencia, que en el caso laboral se refiere al Tribunal de Juicio. La tercera sentencia es la número 145 de fecha 18 de junio de 2019. En su obiter dictum me establece una variante del criterio jurisprudencial de la sentencia anterior, es decir, la 245 de fecha 9 de abril del 2014. Esta sentencia justifica la incorporación de la variable en aras de obtener una justicia más idónea y transparente. Me establece esta sentencia
con carácter vinculante que las denuncias de incumplimiento o desacato de amparo realizadas por cualquier tribunal deben de ser sometidas al conocimiento previo de la Sala Constitucional, con el fin de dictaminar su viabilidad dentro de los 60 días continuos a la recepción del expediente. En caso de que la decisión de la Sala Constitucional sea favorable, devuelve el expediente al Tribunal de la Causa y se instruye por el procedimiento establecido en la sentencia 245. En caso contrario, se declara concluido el procedimiento, se cierra el expediente y se envía al Tribunal Natural para su archivo. Vamos a repasar ahora todo el proceso en forma gráfica. Habíamos quedado en esta lámina, donde se desacata la sentencia y hay una laguna legal. El tribunal de ejecución, que es el que tiene el expediente, hace constar el desacato, lo denuncia y lo remite al tribunal de la causa, que es el juez de juicio. El tribunal de juicio recibe el expediente, verifica la denuncia de desacato realizada por el tribunal de ejecución, en cumplimiento de la sentencia del año 2019, remite a la Sala Constitucional para determinar su viabilidad dentro de los 60 días continuos. Y allí pueden suceder dos situaciones. La Sala de la revisión del expediente la establece inviable y declara concluido el proceso, devolviéndolo al tribunal de la causa. En caso de que la sala establezca una decisión favorable, ordena remitir el expediente al tribunal natural y realizar el procedimiento establecido en la sentencia 245. Una vez que la Sala Constitucional establece la viabilidad del proceso de desacato, me remite el expediente al juez natural. El juez natural es el tribunal de juicio que procesó el amparo. Este recibe el expediente y me ordena la notificación de las partes, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, a fin de que me determine en audiencia pública el desacato y me establezca la pena de prisión. Por cuanto establecer penas privativas de libertad no es competencia natural de los tribunales de trabajo, se necesita una consulta per saltum, que es la que me establece la Sala Constitucional en esa última jurisprudencia, a fin de verificar el proceso y autorizar la ejecución de la pena establecida. Posteriormente me devuelve la causa al tribunal natural, es decir, al tribunal de juicio laboral, a fin de que él reciba el expediente y comisione a un tribunal penal para la ejecución de la pena, que puede ser una pena o sanción de prisión entre 6 a 15 meses. Y finalmente, una vez cumplida la sanción establecida, se remite al tribunal natural, que fue donde se originó el caso, el juicio o el expediente, para su cierre y archivo. Y así culmina el proceso de desacato de amparo en materia laboral. Finalmente, en materia de amparo laboral es importante tener presente los establecidos en la Constitución de la República Bolivariana, en la Ley Orgánica del Trabajo, en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y en la Ley Orgánica de Amparo. En cuanto a las sentencias que considerar en materia de amparo laboral, tenemos tres: la número 138 del 2014, la 245 del 2014 y la 145 del 2019. Con estos terminamos el repaso en materia procesal de amparo laboral. Muchas gracias.